Boom. Empezamos. Escucha, bro, dicen que hay libertad, pero es ilegal lo que esté fuera de su control. Hola, bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio de La Mecha, el podcast del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Posiblemente, y salvo noticias excepcional, lo que consigamos algo fuera de lo común, este va a ser el último episodio de nuestra tercera temporada. Seguramente ya nos despidamos aquí hasta después del verano. Ha sido una temporada que la verdad es que hemos tenido algún que otro problemilla técnico y logístico, como habéis sabido. Desde luego no hemos hecho todos los episodios que nos hubiera gustado. Y desde luego, lo que es peor, una vez más, estoy yo solo presentándolo, así que bueno, pedimos perdón de antemano, pero como os venimos diciendo, pues bueno, al fin y al cabo esto no es más que una cuestión más accesoria de nuestra militancia política. Las fuerzas las tenemos que poner y priorizar en cosas que consideramos más importantes y bueno, pues al fin y al cabo esperamos el año que viene poder volver con más fuerza y con mucha más presencia y muchísimo. De todos modos, tenemos muchos episodios ya preparados y pensados. Queríamos iniciar este episodio, bueno, agradeciendo, informando. Me sabe mal esto sí estar yo solo para decirlo, pero bueno, este es el primer episodio que grabamos desde los estudios centrales de La Rosa, centro social ocupado que habitamos, que es nuestra casa en el centro de Madrid, en La Latina, que ha instalado hace poco pues una radio comunitaria, una radio libre. Desde luego es un canal más que necesario. Como siempre decimos, liberar espacios, liberar cualquier tipo de esfera es fundamental para seguir luchando y tejiendo organización al margen de sus instituciones. Y por supuesto estos medios pues también comunicativos de comunicación son desde luego una bolsa de oxígeno para todo el movimiento político, popular, democrático, social, etcétera, ¿no? Así que bueno, hemos abandonado al menos de momento nuestro piso franco, desde el cual grabábamos habitualmente, y nos hemos trasladado al menos hoy a los estudios centrales de La Rosa. Nos da un poco un plus de profesionalidad a la hora en cuanto a medios técnicos, pero no os esperéis que eso vaya a venir acompañado de un plus en la calidad nuestra como locutores ni nada que se le parezca. Pero bueno, quería empezar antes de lanzarnos ya con el tema que nos tiene hoy aquí, lanzando un saludo, una recomendación a otro podcast con el que tenemos muy buena relación. A mí personalmente además me gusta mucho, siempre he dicho que es el podcast al que me gustaría parecerme. Se llama Alerta Gorria. Lo repito por si no lo conocéis, Alerta Gorria. Están en ebooks y en YouTube. Y bueno, son un podcast que graban desde la margen izquierda de la ría de Bilbao, desde Ezkerraldea. La verdad que la mar de majos, un contenido pues súper interesante, con entrevistas de primer nivel, con aportes. Además hacen un recorrido de la actualidad siempre bastante interesante, tocando temas que a lo mejor se quedan un poco fuera de la lupa, con buenos análisis, además eso, con un tono muy distendido, muy, muy ameno. Les mando un abrazo desde aquí y un saludo, y desde luego que os recomendamos que le echéis una escuchada si os queda tiempo siempre. Pues primero lo siento un montón, primero va La Mecha, y si tenéis tiempo después, desde luego que le deis una oportunidad a Alerta Gorria. Y bueno, ya me dejo de prolegómenos, de preámbulos, paso a presentar el episodio de hoy. Hoy estamos con Nur. Bueno, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, nada, a vosotros por la invitación. Nur es uno de los 8 de Becerril. Son 8 personas que el año pasado, durante la Vuelta Ciclista a España, salieron a protestar, vamos, como tantísimas personas hicimos a lo largo y ancho de nuestra geografía, contra la presencia en la Vuelta del equipo sionista Israel Premier Tech, un equipo deportivo sufragado por la entidad sionista y genocida que estaba blanqueando a la misma en pleno genocidio. Dada su protesta, ahora nos contará bien, pues se han visto involucrados 8 personas en un caso represivo, uno más, y sobre eso nos vamos a hablar el día de hoy. Así que bueno, Nur, si quieres empezar por un poco presentaros, decir quiénes sois, qué pasó, etcétera. Vale, pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Bueno, yo soy militante de la Asamblea de Vivienda de Villalba y bueno, así por comentaros un poquito cómo se desarrolló todo esto, ¿no? Que también implica como la participación de una asamblea de vivienda, de una asamblea de barrio en este tipo de
de acciones, como claro, a medida que se iba desarrollando la vuelta, pues íbamos viendo como más y más compañeras a lo largo de todo el estado iban realizando diferentes acciones para denunciar la participación del equipo sionista. Entonces, claro, a medida que se iba acercando ya las fechas de Madrid, era como, joder, tenemos que hacer algo aquí en la sierra, no nos podemos quedar sin hacer nada. Entonces empezamos a preparar la acción y justo el sábado 13 de septiembre, la penúltima etapa de la vuelta, a su paso por nuestro hogar, por la sierra noroeste de Madrid, pues decidimos hacer un corte en el que también fue posible gracias a todas las compañeras que vinieron de Madrid, porque muchísima gente vino a participar y ayudarnos en esto, y nada, también como agradecerlo y bueno, ¿no? Me parece como muy impresionante que desde las 5 compañeras que empezaron en Figueres a realizar los cortes a la última etapa de Madrid que se canceló porque miles de personas habían invadido las calles, ¿no? Y habían cortado por muchísimos lugares, que bueno, tú lo puedes hablar un poco mejor, ¿no? Que estuviste allí. Yo después de la otra no bajé, me quedé ahí en casita. Sí, no, la verdad es que el domingo, la última etapa aquí en Madrid, yo estuve en la Gran Vía, en el corte, pero vamos, que los cortes se sucedieron por todo el centro, como comentábamos antes off the record. Y fue increíble, claro, yo creo que fuimos decenas o centenares de miles de personas desobedeciendo, porque saltamos las vallas puestas por la policía, desobedecimos a la policía, cortamos las calles y conseguimos además una cosa muy importante, que es una pequeña victoria, que no abundan. Sí, la verdad que eso, ¿no? A mí lo que me parece interesante de esto es como ver toda la trayectoria que ha tenido y cómo esa mecha ha ido creciendo. Y aquí, bueno, estamos en el podcast del Movimiento Antirrepresivo de Madrid, entonces, pues bueno, también de que Madrid no da tanto asco y de vez en cuando podemos hacer alguna cosa así interesante, ¿no? Desde luego. Además, a mí esa idea me parece muy importante, que es como la primera chispa. Y yo, fuera de coña, lo pensé un montón aquellos días, ¿no? Es decir, todo empezó por 5 compañeras en Figueres, como has dicho tú, que tú te imaginas, yo me imagino, digo, son 5 personas que habrán planeado esto, que anda que no habrán tenido dudas, miedos, que anda que no habrá habido uno diciendo, pero ¿para qué vamos a hacer esto? Que vamos a ser 5 frikis, que nadie nos va a hacer ni puto caso, que no sé qué. Y luego todo lo que se generó después. O sea, al final lo importante, hay veces que quizás no nos atrevemos a dar el primer paso porque parece que el contexto no es del todo favorable, en realidad lo que nos falta es unirnos a todas y saltar a las calles, y con eso lo tendríamos bastante, ¿no? Entonces, eso, y la acción consistió en que 2 compas se descolgaron de uno de los puentes y el resto pues hicimos como un corte y saltamos a invadir la carretera, ¿no? Entonces, como que al final de la acción pues se saldó con un compañero detenido, y luego a los meses nos enteramos que 7 personas más, entre las que estoy, se nos hacen una ampliatoria de la causa y nos están pidiendo delitos de resistencia y desobediencia, atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Claro, que eso pueden ser penas de varios años de cárcel, de decenas de miles de euros. Sí, además con el agravante de eso, ¿no? De la ley del deporte que tenemos que ver un poco a ver qué papel va a jugar en todo este aparato y estrategia represiva al movimiento pro-Palestina y al movimiento social. Sí, es demencial, porque yo leí precisamente cuando las protestas que estaban aplicando en la misma legislación, la misma ley, a quienes protestaban contra el genocidio que a los insultos racistas en los campos de fútbol. Es que no tiene sentido. Es lo mismo, no. Has dicho un par de cosas también más muy importantes las que queremos profundizar. Una, al principio has hablado de que os unisteis, de lo importante de la unidad de las luchas, y queríamos, pues, no sé si puedes reflexionar o ahondar un poco ahí, porque sobre todo, claro, tú has dicho al principio que sois de la Asamblea de Vivienda de Villalba. Cierto. Que la mayoría sois de la Asamblea de Vivienda, y claro, en un primer momento piensas, ¿qué hace la gente? O sea, nosotros abogamos mucho siempre por romper un poco las diferencias entre las luchas, ¿no?
que salgamos todos de nuestros ámbitos, de nuestras luchas cotidianas y que nos unamos de una maldita vez, y esto lo vemos como un gran ejemplo de eso, ¿no? Es decir, gente de vivienda que se organiza por la vivienda, pero que cuando vienen las protestas por Palestina en la vuelta se suman a ellas en primera línea, ¿no? Como, ¿por qué? Sí. ¿Cómo lo veis? ¿Qué lectura hacéis? Claro, al final aquí está un poquito el truco, ¿no? Porque nos llamamos Asamblea de Vivienda de Villalba, pero al final como que trascendemos una simple asamblea de vivienda. Entonces sí que tenemos como una visión holística de que la vivienda es solo una parte de las violencias que ejerce el sistema capitalista contra todas las personas o casi todas las personas que habitamos este planeta, ¿no? Entonces, claro, creemos en una lucha que no va por reclamar el derecho a los alquileres, a un alquiler justo, asequible, ¿no? Queremos abolir la propiedad privada, queremos abolir el capital, queremos abolir sus guerras también. Entonces, como parte de esa coherencia, que no son tampoco los únicos ejemplos, ¿no? Porque estamos impulsando también asesorías laborales, como desde dentro de la propia asamblea. También hacemos asesorías en extranjería, además con todo el tema de la regulación y tal. Sí que hemos tenido bastante gente que ha acudido a eso, ¿no? Y bueno, pues al final pues el crear comunidad, el crear una red basada en el apoyo mutuo que bueno, ¿no? Pues que el día que todo esto explote, por lo menos tengamos algo de idea para poder continuar. Entonces, claro, al final pues el genocidio en Palestina, como otros tantos genocidios que está habiendo que ha habido en la historia de la humanidad, pues tenemos que hacer como todo lo posible por acabar con este sistema que al final es el responsable de ello, ¿no? Entonces, claro, no es como eso que decía, ¿no? La lucha por Palestina, la lucha por la vivienda, la lucha por lo laboral, ¿no? Como que sí que tenemos que aunar todo esto, porque si no, no vamos a acabar con este sistema. Has mencionado precisamente lo que os llevó allí aquel día, que fue el genocidio en Palestina, y queríamos preguntaros si sabéis un poco cuál es la situación que se sigue viviendo allí, porque claro, desde los grandes medios de comunicación nos contaron hace meses que se había alcanzado un acuerdo de paz, y además ahora como que lo han sacado un poco del foco mediático y parece que no está pasando nada, pero en realidad el genocidio sigue. El genocidio sigue, el genocidio continúa, y ya no solo que estén arrasando y reduciendo Gaza a cenizas, sino que también lo están haciendo con el resto de países que están alrededor, ¿no? Como Líbano. En el Líbano están, y en abril de este año creo que fue que se firmó en abril se firmó una tregua, una supuesta tregua que, claro, Israel no está respetando ya a nivel oficial, ¿no? Pues bombardeando campamentos al sur del Líbano, como también agentes del Mossad cometiendo asesinatos en estos mismos campamentos, ¿no? También hace 4 días la ONU anunciaba que la violencia en Cisjordania por parte de los colonos estaba llegando a niveles máximos desde que esto se está documentando, y hoy mismo el ministro de Finanzas ha dicho que cancela los acuerdos de Hebrón, que es una ciudad que está en Cisjordania, que la autoridad palestina gestionaba el 80% de la ciudad, y este señor ha dicho que ahora el Estado de Israel va a gestionar todo, ¿no? Y mientras tanto pues siguen los ataques colonos contra las personas palestinas, las masacres del propio pueblo y de la tierra, e incluso de aquellas compañeras internacionalistas que van allí a documentar y a participar de alguna forma como de escudo humano para evitar que estas masacres se cometan. Los colonos les da igual, y también les dan palizas, y
y ya no pueden volver allí nunca más, ¿no? Entonces, como que vemos que el Estado de Israel no deja de ser un Estado que actúa bajo las lógicas colonialistas del capital y que no se centra solo en como la violencia represiva interna, sino que también tiene este proyecto colonial que se amplía a todo Oriente Próximo. Totalmente. No sabía lo de Hebrón. Sí que hace unos días ha salido, creo que el propio Netanyahu diciendo que los territorios que han ocupado en el sur del Líbano, que se olviden de que los vayan a devolver, que, en fin. Bueno, veíamos importante, precisamente como estamos hablando de represión al movimiento por Palestina, recordar pues que el genocidio sigue, que tenemos que seguir todavía haciendo toda la presión posible también desde aquí para luchar contra ello, ¿no? Volviendo a vuestro caso, bueno, ese día, en septiembre del año pasado, pues ya ves, unas compis se descuelgan de un puente, os tomáis la carretera, cortáis... Ahí os sentáis, supongo, o de eso. Sí, no. Os detienen a un compañero, al resto se identifican, tal. Ahora mismo, pues eso, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo lo vais a afrontar? ¿Cómo vais a gestionar el caso, la campaña? Pues bueno, de momento eso, ¿no? Estamos 8 encausadas y tenemos la declaración el 21 de octubre en los juzgados de Collado Villalba y bueno, pues de momento, no sé si lo habréis visto en redes o no, pero el 20 de mayo lanzamos la campaña de las 8 de Becerril, en la cual pues eso, ¿no? Hacemos como público nuestra participación y la represión que hemos sufrido por llevar a cabo una protesta pacífica. Y bueno, de momento hemos lanzado como una campaña de crowdfunding a través de Goteo para intentar conseguir dinero para cubrir pues, los gastos judiciales, los gastos de la campaña y posibles gastos represivos. Y bueno, pues tenemos la declaración el 21 de octubre, que esto... ¿no? Pues al final son procesos largos que desgastan mucho y bueno, ¿no? Que tenemos también como que curarnos un poquito en eso para no quemarnos, que al final es el objetivo de la represión. Sí, la conocida como pena de banquillo, que llaman. O sea, conocemos unos múltiples casos de gente que lleva a lo mejor ahora mismo 5 o 6 años esperando juicio, gente que llega a estar 10 años esperando juicio y eso al final pues eso te quema, te desmoraliza y es una herramienta más contra la que luchar, ¿no? Sí, sí. Y te siguen impidiendo el participar en acciones. Yo, por ejemplo, pues ahora me lo tengo que pensar 2 veces a la hora de quedarme dentro de una casa para un desahucio. O de hacer cualquier otra acción política, o que de repente pues eso, te para la policía otra vez y ya te empiezan aquí a tocar las narices. Claro, ¿no? porque ya sales ahí en el... Claro, ya les salta la alarmita o lo que sea y entonces pues bueno. Justo. Es complicado y tenemos que encontrar un poco ese equilibrio, ¿no? entre lo que eso, ¿no? Como está este bienestar individual para como seguir militando, ¿no? Y con por otra parte el acompañamiento colectivo que se hace desde las organizaciones. Súper importante precisamente porque eso, al final si no conseguimos, si consiguen amedrentarnos y que nos quedemos en casa, ya han ganado, aunque luego nos absuelvan y tal, ya han ganado. Y justo pues eso, la importancia que tiene el apoyar a la gente que está represaliada precisamente para que no tengan que abandonar la lucha, para fortalecer su ánimo y que podáis seguir ahí organizadas, que al final, oye, pues es de lo que se trata, ¿no? Que efectivamente, pues a lo mejor ahora mismo tú en concreto o tus compis, tus 6-7 compis tengan que tener más cuidado y pues a lo mejor determinadas acciones mejor que las haga otra peña de la asamblea, pero lo guay es que no os hayáis asustado, que no os hayáis metido en casa y que sigáis organizándoos y luchando, ¿no? Queríamos ahondar también en otro tema. Hemos hablado antes de que os exponéis a penas de cárcel y también a penas económicas. Es un tema del cual quizás no se habla lo suficiente, ¿no? Conocido como la bulorepresión, que es una represión mucho más silenciosa, que a lo mejor, pues claro, no es tan mediática quizás, no te condenan, no te llevan a juicio, ni siquiera a veces, pues por ejemplo, con la ley Mordaza, con las penas, las multas administrativas no tienen ni que llevarte a juicio.
sencillamente es un papelito que te llega y te cascan un multón por ejercer tu derecho a la protesta, y al final eso lleva años y años teniendo un efecto devastador. Entonces, bueno, que al final los goteos, las colectas, los crowdfunding, etcétera, pues tienen un alcance limitado, ¿no? Porque al final no podemos estar toda la vida recaudando miles y miles y miles de euros. Entonces, bueno, ¿cómo encaráis también esto? Porque al fin y al cabo es una herramienta del Estado que se está viendo muy poderosa y contra la que yo creo que muchísimos sectores militantes todavía no estamos sabiendo trabajar adecuadamente ni estamos sabiendo tener herramientas propias, ¿no? Yo he escuchado más de una vez a más de una persona decir, mira, yo... No con estas palabras, ¿no? Pero yo asumo la cárcel sin problema, pero no puedo asumir que me multen o que me embarguen o qué tal. Entonces, al final por ahí está teniendo el Estado una vía de actuación y queríamos preguntaros también por eso, ¿no? En plan, jolín, porque al final tenemos que ir pensando de manera colectiva. Sí, total. Además, como que justo eso, ¿no? Creo que esto es un tema que se puede extrapolar a la simple cuestión represiva que son las multas, ¿no? Sino a cómo nos financiamos los movimientos sociales, ¿no? Como justo pues para este tema concreto del caso es que ni nos lo hemos planteado todavía, la verdad, porque pues bueno, todavía queda mucho y pueden pasar muchas cosas y la verdad es que el objetivo de la campaña es que no se llegue a celebrar el juicio, entonces son como problemas que ya se verán de alguna forma, ¿no? Pero claro, como militante de la Asamblea, pues sí que tenemos este problema y sí que tenemos ahora mismo pues en torno a 17.000 euros en multas por denunciar los desahucios, por ir a parar desahucios y por ir a hacer concentraciones o protestas a los ayuntamientos para... como pues eso, ¿no? Para que den el patrón a la gente que está ocupando, porque en la sierra con los ayuntamientos fascistas que tenemos del PP es que te como manche la sierra, sí, la verdad que está la cosa un poco tal. 17.000 euros. 17.000 euros. Estaba pensando, la Paz de Vallecas creo que lleva 50.000. El sindicato de Carabanchel creo que lleva 70.000, lo último que yo supe hace ya unos meses. Es que te pones a sumar y dices que no podemos estar sacando... Sí, entonces pues bueno, lo que hacemos lo primero es recurrir todas las multas en vía administrativa, porque al final el Estado también es víctima de su propio monstruo burocrático, ¿no? Entonces pues muchas veces se le pasan los plazos. Entonces, claro, tú pones un recurso y si no te contestan ese recurso en el tiempo específico ya se va la multa automáticamente. Qué guay. Entonces, intentamos recurrir al máximo, pero bueno, en algún momento, pues no, esto también es como pues una fuerza que se dedica a la cuestión represiva que, claro, pues la tienes que quitar de otros lados, ¿no? Entonces también esto nos lleva a la pregunta de cómo nos estamos financiando. No, porque al final, pues eso, pues somos una asamblea. Claro, Villalba no es Madrid. Villalba es un municipio que tiene 70.000 habitantes. Y bueno, y los distintos pueblos de la sierra, ¿no? Que bueno, pues hay algunos que son más grandes, como Galapagar, y hay otros que son más pequeñitos, ¿no? Pero no es como un núcleo urbano tan habitado, tan demográficamente denso como es Madrid. Y claro, al final nos financiamos pues a base de eventos, a base de cafetas. Entonces, pues no te da, ¿no? Entonces estamos pensando también otras formas de financiarnos, que es a través de las cuotas, ¿no? Que ha sido como una herramienta fundamental del movimiento obrero durante toda su historia y que ahora lo tenemos un poquito más olvidado y tal, pero por ejemplo en Cataluña con la COSAC, la Confederación Sindical de Habitatge, lo están poniendo en práctica y es como, joder, pues si tenemos como ese respaldo social, económico, esa economía alternativa que tenemos, pues esto se puede... No tendría por qué ser un problema. Claro. Justo. Pero bueno, es complicado, ¿no? Ya volverá el impuesto revolucionario y... Total, y las cuotas de participación del sindicato, ¿no? Que allí eso, en Cataluña, pues eso, creo que la básica son 12 euros al año. Ya.
Entonces... Siempre que hay alguna postura que habitualmente nos vemos, digamos, solos defendiendo y vemos que alguien también la defiende, nos hace ilusión, entonces lo queremos hacer hincapié un poco en lo que has dicho de recurrir todas las multas. No es tan habitual en la militancia popular. La gente en muchísimos colectivos tienen la costumbre de, si llega la multa, pronto pago, claro, y así pagamos la mitad y tal. Y nosotros llevamos tiempo denunciando, es una estratagema del Estado para callarte, para coartar tu lucha, para que no hagas nada. No, venga, pago ya, no recurro, no levanto la cabeza. Y lo importante que es recurrirlo todo siempre. Total. Y mira, pues qué guay, la verdad que... Sí, además es como nuestra estrategia principal, ¿no? Es como toda la multa que hay se recurre. Súper necesario y ojalá cada vez más colectivos y más organizaciones hicieran lo mismo. Te queríamos preguntar también por, siguientes pasos. Has hablado, me lo he apuntado aquí, fecha importante, el 21 de octubre, la declaración en los juzgados de Collado Villalba, que imagino que habrá que estar ahí, pues habrá convocatorias de apoyo y de presión y demás. Habéis hablado además, claro, que el objetivo sobre todo es que no haya un juicio, porque efectivamente, como bien sabrás, como también repetimos siempre, los juicios políticos como estos se ganan en las calles. O sea, por supuesto, los juzgados son una trinchera más y la pata legal, la pata jurídica es también muy importante, pero estos procesos se ganan sobre todo en las calles. Entonces, pues, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo se os puede, qué habéis pensado? Más allá de, supongo que el propio 21 de octubre, algún tipo de concentración de apoyo, cómo se os puede apoyar, ya no solamente, por ejemplo, porque obviamente como organización, desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, tenemos vuestro contacto, nos han llegado vuestras campañas de recaudación, vuestros comunicados, etcétera, etcétera, pero quizás otras... Y bueno, quizás una organización que no lo supiera todavía, tiene más fácil acceso, porque al final entre colectivos la comunicación suele ser sencilla, pero pues a personas individualidades que estén escuchando esto, que quieren echaros una mano, como... Supongo que que si son de la sierra, pues coño, que se acerquen a una asamblea. Claro. Y si no... Pues sí, ¿no? Como que aquí hay un poco dos líneas y bueno, pues vamos a aprovechar este verano para terminar de cerrar la campaña y de terminar de hacer pues todo tipo de contactos, ¿no? Porque sí que es verdad que queremos jugar todas nuestras cartas en este asunto, tanto la vía judicial, la vía institucional y la vía social, desde luego, ¿no? Entonces, como que terminaremos de cerrar los siguientes pasos de la campaña a lo largo de este verano para ya sobre todo en septiembre y octubre pues seguir presionando a todos los niveles y vamos, por supuesto estar también atentas a las distintas convocatorias que saquemos, sobre todo de cara a septiembre-octubre, en solidaridad con esto, ¿no? Y de cómo participar y de cómo apoyar. Yo creo que eso, ¿no? Lo hablábamos antes al principio, que esto es una cuestión sistémica, ¿no? Entonces tenemos un sistema que nos tortura, que nos oprime, que nos mata, que nos roba la vida y hay que organizarse contra este sistema si de verdad queremos conseguir algo, ¿no? Que eso, entonces yo invito a que toda la gente que esté escuchando esto, si no está ya organizada, que se organice, que también hay muchas formas de participar en los distintos colectivos, las distintas organizaciones y las distintas asambleas y que bueno, que también hay una cuestión económica de aportar y de acudir a los eventos, pero el hecho de que nos organicemos en nuestra cotidianidad para frenar esto, a mí me parece la mejor forma que se puede apoyar, tanto a la causa palestina como a la de la vivienda, como a la de lo laboral, a la antirracista, a todas. La siguiente pregunta para nosotros es más general, pero para nosotros es muy importante, ¿no? Porque es muy habitual que hay gente que se ve represaliada y que asalta la sorpresa, que denuncia esto es una anomalía, esto es que es un error, es que esto no puede ser. Y lo que queríamos preguntaros es si vosotros creéis que esto que os ha pasado a vosotros es una excepción, es un error que no debería suceder. O sea, no debería suceder, estamos de acuerdo, ¿no? Pero digamos que si es algo extraño
O sí, aunque claro, has dicho ya que es algo sistémico, ¿no? Sí, por el contrario, es una cuestión estructural de que nuestro derecho a la protesta cada vez está más cercenado. Pues sí, desde luego que sí que lo creo, que no es una cuestión de que porque hayamos participado en las acciones de la vuelta o porque estemos participando en cualquier otro tipo de acciones se nos reprima. Al final, para el Estado tiene que mantener su statu quo y que al final es mantener pues todos los intereses económicos que tiene el capital a nivel mundial. Entonces, claro, por una parte tenemos al presidente del gobierno que se está creando una imagen del máximo defensor del pueblo palestino en Occidente. Y por otro lado, no hay sanciones reales, es todo una pantalla de humo para desviar el foco de atención, mientras está reprimiendo al movimiento por Palestina en el contexto de la vuelta. Sí, es una hipocresía brutal. Entonces, pues aquí es donde está, y que no es solo eso, ¿no? Porque también con el tema de vivienda, es que siempre vuelvo a vivienda porque sí, no es en lo que milito, ¿no? Entonces, que de repente personas que asesoren cómo ocupar una casa sea considerado también delito, pues nos están quitando también una fuerza una herramienta fundamental de liberar espacios, justo lo hablábamos antes también. Sí. Y demás, ¿no? De que además con todo el tema del teléfono y de cómo el algoritmo te cambia las cosas para que no te vea, eso también no deja de ser otra forma distinta de represión de distintas opiniones, fomentada siempre por la derecha y para crear pues un discurso homogenizador, rancio, que sigue perpetuando los propios intereses del sistema. Justo, pero desde luego la hipocresía con el tema palestino del gobierno es tremendo. O sea, eso, la fachada que se coge el Pedro de que defiende a Palestina y demás, y luego sigue financiando a Israel, sigue comerciando con armas. Sí, a través de pues, distintas empresas, no como el gobierno oficial, pero desde aquí vendemos armas a Israel, y esto lo saben pues todos los partidos institucionales, sí. Y no se hace absolutamente nada, por mucho que luego salgan diciendo que sí, que viva la lucha del pueblo palestino. Luego nos pedirán el voto. Luego nos pedirán el voto y nos meterán el miedo de que si no votamos va a venir la derecha y va a ser todo peor. Claro. Que también es verdad, ¿no? Que esto es otro tema aparte, pero... Sí, pero que el mal menor al final es mal, es parte del problema. Sí. Y de hecho, por ejemplo, otra cosa que os queríamos preguntar, también muy ligada a la hipocresía del gobierno y demás, es el famoso tema de la ley Mordaza. Pedro Sánchez, en cuanto Rajoy promulgó esta ley en 2015, dijo que nada más pisar la Moncloa le iba a derogar. Pedro Sánchez lleva 8 años en la Moncloa, no han tocado ni una sola coma. Curiosamente, justo ayer, 15 de junio, salió publicado un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios del gobierno, entre el PSOE y Sumar, diciendo que van a reformarla, que van a quitar supuestamente algunos delitos de opinión del Código Penal, como los famosos delitos de ofensa a la religión o de injurias a la corona, etcétera, etcétera. No obstante, mantienen el delito de, por ejemplo, del enaltecimiento del terrorismo, por lo tanto, es intacto, que recordemos, por ejemplo, es el delito por el cual está encarcelado Pablo Hasél. Por lo tanto, los delitos de opinión van a seguir, y sobre todo tantas otras cuestiones de la ley Mordaza, como que atentan, por ejemplo, contra nuestros derechos de manifestación, siguen en pie, ¿no? Es como un día más la hipocresía del gobierno, que luego dirá, no, cuidado que vienen los fachas y nos van a reprimir. Como nos está reprimiendo, como estamos viendo. Total, no habéis hecho nada para cambiarlo. No habéis hecho nada en absoluto, ¿no? Y también uno de los problemas importantes que creo que tiene la ley Mordaza es la presunción de veracidad de los agentes. Porque al final es eso, ¿no? Como que, vale, si ellos siempre tienen la razón, a mí lo que me estás haciendo es quitarme mi presunción de inocencia.
Yo no soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es como este señor me está diciendo que yo soy culpable sin aportar ningún tipo de prueba más que su palabra, y eso ya es válido para a mí meterme en la cárcel o ponerme una multa, y entonces me tengo que defender para demostrar mi inocencia. No se parte de la base de que yo soy inocente y vamos a ver qué pruebas aporta la policía para juzgarte, ¿no? Entonces esto también me parece como algo que se tendría que quitar. Antes hablábamos, este mismo mes ha habido 2 hechos como muy mediáticos de brutalidad policial. El primero fue precisamente en el aeropuerto de Bilbao, en el recibimiento a los activistas de la flotilla que venían, que fueron les recibieron a porrazos y con detenciones. Y otro fue el de la huelga del profesorado valenciano, que hay un vídeo que se ha hecho muy viral de cómo va una mujer tranquilamente por la calle y viene un mamotete de 2 metros corriendo por detrás, le mete un empujón sin mediar palabra, y de hecho, bueno, el parte médico de esta mujer pues le han tenido que dar puntos en la barbilla y ha tenido rotura de tabique nasal, si no recuerdo mal, tiro de memoria, ¿no? Estos son solamente 2 casos que afortunadamente hay vídeo, pero claro, es que es como si cuando no se graba, pues este señor dirá que es que esa mujer le había pegado a él. Y ya está, ¿no? Entonces, también justo que creo que lo mismo podemos coincidir aquí, que siempre hay que grabar las acciones, aunque por mucho de que venga la policía y que te identifiquen, es súper importante tener vídeos de todas las acciones que se hagan, porque luego es lo que usas para recurrir las multas. Porque si te llega una multa que dice, no, es que se ha negado a identificar, y tú tienes un vídeo en el que le estás entregando el DNI a la gente, pues esa multa ya se cae por su propio peso, porque efectivamente te estás identificando. Y que eso, ¿no? Que luego vienen, te pueden identificar, pero no te pueden multar si no los compartes en redes. Yeah. O si son identificables a la hora de compartirlos en redes. Entonces, siempre hay que grabar. Sí, desde luego, de todos modos, eso también es una cosa más de la ley Mordaza que tampoco se plantean derogar, ¿no? Ya por ir finalizando, por último, queríamos preguntaros o pediros una reflexión, ¿no? Porque a veces parece que la ley Mordaza es un poco, cuando hablamos de leyes represivas y demás, es como un poco el árbol que no nos deja ver el bosque, ¿no? Y todo el mundo ley Mordaza, ley Mordaza, ley Mordaza. Y el problema, o sea, la ley Mordaza es un problema, pero no es el problema, ¿no? De hecho, por ejemplo, por lo que has contado antes, a vosotros se os acusan de desórdenes, de desobediencia y demás, y de atentado. A vosotros no se están aplicando la ley Mordaza y sin embargo estáis siendo represaliados igual que tantos y tantos otros. Casos muy famosos como el propio Pablo Hasél, las 6 de la Suiza, los 6 de Zaragoza y un larguísimo etcétera, no han sido juzgados ni encarcelados por la ley Mordaza. De hecho, la ley Mordaza como tal es una cuestión de sanciones administrativas. Por la ley Mordaza no juzgan a nadie y no han encarcelado a nadie. Es decir, exigimos la derogación de la ley Mordaza, pero no nos confundamos. Si conseguimos su derogación de la ley Mordaza, hay todavía un arsenal de leyes represivas más que hay que derogar, ¿no? Entonces, si habéis reflexionado sobre ello, sobre otras leyes, sobre otras cuestiones, sobre el Código Penal, estos delitos, por ejemplo, que os imputan a los 8 de Becerril. Pues bueno, la verdad es que tampoco le hemos dado como mucha más caña a esto, pero claro, ¿no? Al final, pues eso, el aparato judicial es el que se encarga de... Bueno, que la policía lo pone en práctica y es como pues la herramienta legal que tienen, y ellos mismos te lo dicen, nosotros estamos aquí para hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, claro que si tienes en una ley que negarte a hacer lo que te dice la policía, simplemente moverte de sitio para que no puedan entrar, es un delito de resistencia y desobediencia, o que te plantes y digas que con más gente o tú solo y que digas pues no te voy a mover, esto que estáis haciendo está mal, y que de repente llegan y te dan 2 porrazos, te detienen y es atentado contra la autoridad. Es que no tiene sentido, y lo que decíamos antes también, es que ahora ¿cómo vas a ir tú a decirle al juez que lo que dice la gente no es verdad? Porque es que no te van a hacer además aquí es un caso, ¿no? Un punto más en el cual el Estado, o sea, el gobierno supuestamente progresista ha agravado la situación, porque por ejemplo el tema del delito de, creo que el de desórdenes, en la última reforma del Código Penal que hizo el gobierno a principios de 2023, por todo aquello además supuestamente de acabar con el delito de sedición, por Esquerra y demás, pero lo que hicieron al final fue, sí, la pena antes eran como rollo de 1 a 6 años por desórdenes, y ahora lo han subido de 3 a 5. Entonces, claro, la pena máxima la han bajado, pero han subido la mínima, entonces como te condenen por desórdenes, ya vas para adentro.
Y desorden es eso, que un policía diga que... Que son desórdenes. Claro. Sí, como actuar, realizar una acción pacífica en la que pues no atacamos a nadie, que las únicas que hemos salido heridas hemos sido nosotras. Yo acabé con la pierna con unos moratones, me rompieron la camiseta con heridas en la cara. Es que luego también eso, ¿no? La violencia policial que se ejerce, aparte en el mismo momento, las secuelas que te pueda dejar aquello, como a la compañera que dices de esta señora en Valencia. Y luego, ya para más Inri, te toca comerte un proceso que a saber cuántos años dura. En esta reforma recuerdo que introdujeron una cuestión que está hecha a medida además para el movimiento de vivienda, ¿no? Que iban a considerar como desórdenes públicos precisamente la ocupación de sedes bancarias. Típica protesta de vivienda de voy a una sucursal bancaria a meter un poco de follón y de aquí no me voy hasta que no negocien un alquiler. Pues eso son desórdenes ya también. Gracias al gobierno más progresista de la historia. Sí. Es que... Bueno. Madre mía. Pues por nuestra parte, vamos a ir. No teníamos más cosas. No sé si queríais añadir algo más, algo importante que no se nos haya ocurrido preguntaros, algo que queréis recordar. Sí me gustaría como bueno, ¿no? Pues compartir primero una reflexión ya a nivel personal, como de cómo estoy viviendo el proceso y tal, y bueno, ¿no? Como que creo que porque yo vengo de militar bastantes años en el movimiento de solidaridad internacional, sobre todo relacionado con el tema de Kurdistán y demás, y como que sí que creo que desde Europa nos falta darle una pensada a los movimientos de solidaridad internacional, porque a la vista está que no estamos consiguiendo nada, ¿no? Desde 2023 que ha empezado el genocidio, y a pesar de todos los esfuerzos y campañas que se han hecho, el genocidio sigue pasando y no estamos encontrando acciones alternativas que sí que de verdad que ejerzan daño y presión para parar esto desde aquí, ¿no? Entonces, como que sí que creo que es responsabilidad nuestra desde las bases, desde el movimiento social, el pensar qué tipo de acciones estamos haciendo, porque creo que no están funcionando, y creo además también que justo esta acción de la vuelta sí que ha funcionado bastante bien, al igual que bueno, que creo que la flotilla también, con sus más y sus menos, están como probando cosas nuevas, ¿no? Que salen como de el propio boicot de consumo, ¿no? Eso te iba a decir. Yo creo que justo precisamente estas protestas de la vuelta tuvieron más o menos un efecto positivo. Es decir, se ha conseguido que el equipo en cuestión perdiera a los patrocinadores, que abandone su nombre y su blanqueamiento de la entidad sionista. Pues por poner solamente un ejemplo de justo esa campaña de protestas de la vuelta, y al final también una visibilidad que yo creo que justo eso fue más o menos positiva, ¿no? Sí, desde luego lo fue, ¿no? Pero terminamos eso y volvemos otra vez a lo mismo. Ya. ¿Sabes? Entonces ahí es como, pues bueno, es una reflexión. Yo tampoco tengo idea de qué se podría hacer y demás, pero bueno, creo que también son procesos colectivos en los que eso, ¿no? Porque nadie tiene como una solución, una persona no tiene una solución, sino que creo que esto tiene que surgir de ese trabajo colectivo. O sea, al final, mientras tengamos un Estado imperialista que apoya al sionismo y demás, y a la OTAN y a la Unión Europea, pues... O sea, el objetivo, o sea, la mejor manera al final es acabar con ellos y acabar con este régimen, con este Estado... Sí. Y que dejen de comerciar con ellos, de apoyarles y demás. Sí. Pero claro, eso es más... Desde camino luego, más largo, pero bueno. Totalmente. Y ya por último también decir que sí que nuestra idea también al llevar esta campaña es contactar o que nos contacten a medida que vayan surgiendo nuevos casos represivos en torno a la vuelta, para eso, ¿no? Pues para compartir estrategias en una campaña comunicativa, o estrategias judiciales, o incluso pues
eso, ¿no? También como estrategias económicas y recursos de los que podamos tener y que estemos desarrollando. También estamos en contacto con el abogado que lleva a las compañeras de Valladolid y bueno, pues si nos escuchan también en otras geografías del estado, pues eso, les animo a que nos escriban a la Asamblea de Vivienda de Villalba, ya sea por Twitter, Instagram o Blue Sky, creo que también tenemos, y que nada, ¿no? Pues decir que bueno, que al final como que los casos represivos y tal nos afectan a nuestra cotidianidad, pero bueno, aquí creo que sí que es importante que sigamos denunciando el genocidio porque la gente que de verdad está sufriendo está allí. Justo eso queríamos decir. Para quien quiera saber más, estar atento, o sea, estar al loro de las convocatorias y las novedades, pues Asamblea de Vivienda de Villalba en las múltiples redes sociales se os encuentra, sí. Y ahí vais actualizándolo todo para quien quiera echar un ojo más profundamente. Recordamos también la próxima fecha importante, 21 de octubre, en los juzgados de Collado Villalba, la declaración ante el juez. Y pues si no tenéis nada más, nos despedimos aquí. Nada, agradeceros la oportunidad. Nada, al revés, muchísimas gracias. Por estar aquí cerrando el curso en La Mecha. Y nada, pues como decía antes, hasta aquí ha dado este año, lo vamos dejando, esperemos que os haya gustado. Como decía antes, a salvo que haya algo excepcional, ya retomaremos las grabaciones después del verano, así que espero que paséis todos un buen verano, que descanséis y que cojáis fuerzas. Y para terminar, como siempre, pues bueno, a nosotros nos podéis encontrar también en redes sociales, Movimiento Antirrepresivo de Madrid, y nos vemos en las calles y en las asambleas. Muchas gracias, hasta luego. Nimo por la amnistía total, in extremis. Lo llaman democracia, pero no lo es, no lo es. Hay que desmontar su fascismo institucional. Escucha, bro, dicen que hay libertad, pero es ilegal lo que esté fuera de su control. No voy de farol y tú no vas a la mani porque allí no sirven alcohol. Pon algo de atención, que si no la jugada terminará en autogol. Son muchos y por ello lucho. 2018 y aún tortura el Estado español. ¿Qué es la dispersión? ¿Qué son los CIES? Pregúntate cuál es su rol. Conquistar derechos un desafío. Si aquí hubiera un museo de la democracia estaría vacío. Sí, tío, tan solo veo apaños y engaños durante años, acotando sueños. Están reprimiendo ideas porque las ideas hacen daño. Ninguna persona debería tener dueño. He llegado a pensar dejar de rayarme. Quitarse la venda puede hacer que tu mente estalle. Mantente a flote cuando los aires cambien. Yo soy Nimo con N de nada y de nadie. Bailé el baile de la muerte con la suerte y sé bien que nada es para siempre. Todo se va en un instante. Lo de concienciarse es difícil hacerlo inconscientemente. Mientes para gustar a la gente. Yo para eso no digo nada directamente. Humanos, pensamos que pensamos y al final nadie es coherente. Sufrir son gajes del oficio. Democracia dicen cuando condenan hasta lo ficticio. ¿Y cuántos torturadores esperan hoy juicio? Ninguno. La prensa estatal vende humo, you know. Las cárceles no son hoteles. ¿Qué te crees? Están llenas de presos inocentes cuyo crimen fue luchar por nuestras libertades. Héroes anónimos que no tendrán titulares. Mejor que no mientan, que aquí sí existen cadenas perpetuas encubiertas. Mientras aguantando vejaciones, amenazas, humillaciones, en fin, aguantando la paliza. La lucha por la amnistía continúa. Se nota porque la represión se acentúa. No es que yo sea antisistema, es que el sistema al ser humano no se adecua. Que sepas que claudicar no es una opción, es darle la razón al opresor. Y son los que viven del cuento desde hace tiempo. Un debate sobre la falsa transición no saldrá en televisión, ¿a que no? El karma tarda, organízate. Apología del terrorismo, decir verdades que el Estado oculta. Pero ¿quién porta las armas? Que suenen las alarmas. Sin legitimidad ni libertad no hay constitución que valga. Por la amnistía
since I'm saying it. Organízate. Cuando una persona se moviliza, lucha, se organiza, tiene que salir a la calle por su conciencia. La conciencia es eso que todos tenemos en la cabeza o en algún sitio, que es lo que nos dicta lo que tenemos que hacer. Y quien nos debe dictar lo que hacemos o no hacemos, lo que decimos o no decimos y lo que nos callamos, no es el abogado, no es el Código Penal, no es el Código Civil, no es la ley de enjuiciamiento criminal, ni la Audiencia Provincial, ni la Fiscalía, ni nadie. Eso lo tiene que decidir cada cual.